Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de la videoconferencia de nuestro curso Memoria y Derecho a la Identidad en el nivel inicial y primario. Dentro de las actividades programadas para el curso tenemos esta posibilidad de encontrarnos de forma sincrónica en una videoconferencia donde vamos a retomar algunas de las cuestiones ya trabajadas en el curso y aproximarnos a otros temas que nos interesan poder abordar. La videoconferencia se denomina el derecho a la identidad, cruces entre memoria y ESI, y va a estar a cargo de Marcelo Celarrayán, que es coordinador del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ustedes ya habrán leído que el curso está organizado en forma conjunta por el Programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, que pertenece junto al programa de ESI, a la Dirección para la Educación en Derechos Humanos, Géneros y ESI. Y también participaron en la elaboración y en la preparación del curso las abuelas de Plaza de Mayo, y fundamentalmente Irene Strauss, que la tenemos acá presente, quien es la responsable de educación de Abuelas de Plaza de Mayo, y que en un ratito le vamos a pedir que se presente y nos hable unos minutos. Y también está con nosotros Cristina Gómez Justo, que justamente es la directora del programa de Educación y Memoria. Juntes vamos a estar en este tiempo para poder compartir con ustedes toda la temática que hace a este cruce entre memoria y ESI, bastante demandada por las y los cursantes y comentada, y bueno, nos parecía muy pertinente poder profundizarla en esta oportunidad. Así que te doy paso, Irene, a vos, a que te presentes. Gracias, Moni. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, ya mucha más presentación no se requiere. Lo que sí quiero contarles, que casualmente, bueno, no es que es casual, pero coincide, que el 22 de octubre es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, eso también seguro lo vieron o lo están por ver en la clase 3, y entre hoy y mañana las abuelas estamos lanzando una campaña para recordar y para fomentar el Día Nacional, que es efeméride en muchas provincias, no en todas, pero en realidad es efeméride en todo el país, pero no es una efeméride de categoría 1 o 2, digamos, en algunas provincias, 3 es en todas. Y entonces, bueno, la idea es contarles un poquitito de esta campaña, porque siempre nosotros pensamos las campañas también incluyendo al ámbito educativo, para que los docentes puedan bajar en las campañas y hacer un trabajo con sus alumnos y alumnas. De todos modos, estuvimos hablando con Moni, que mañana se les va a enviar a todas las aulas por mensaje interno la campaña completa. Yo hoy solamente la voy a presentar para que sepan que va a haber disponible un material para trabajar a partir de ahora en adelante con sus alumnos, así que bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles la imagen. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, la campaña se llama Plantamos Memoria, Florece Identidad. Un poco la idea es retomar la campaña que se hizo para el 24 de marzo con el Plantamos Memoria, suponiendo que lo que hemos plantado, que fue la memoria, en marzo florezca ahora en identidad, por un lado, en encuentros de nietos y nietas o de otros colectivos que se sumen a la búsqueda, pero también un poco más amplio. Estamos pensando que el Florece Identidad, especialmente ahora que lo estamos invitando a Marcelo, se va a concretar más profundamente. El Florece Identidad no solamente referido a la problemática y la lucha de las abuelas, sino a las identidades que hoy tienen sus otras luchas y tantas otras que todavía no conocemos, que sabemos que el devenir va a traer.
La campaña en realidad lo van a ver mañana, pero básicamente la idea es que ustedes con sus alumnos y alumnas puedan hacer un trabajo de identidad a través de distintos materiales que las abuelas proponen, y también en el curso hay mucho material propuesto, y que todo eso concluya con la construcción de una flor colectiva, o sea, que cada alumno pueda tomar, hacer un pétalo a su gusto, con su forma, con su color, con su intervención, como quiera, y que el grupo, el curso, pueda armar una flor colectiva, que así es como conseguimos la identidad, a través del aporte de las individualidades, construyendo una identidad colectiva. O sea, un poco a eso apunta, a la diversidad, pero también a la construcción colectiva en esa identidad. Así que bueno, básicamente les quería contar eso, voy a dejar de compartir, para que estén atentos. Ya de antemano les agradezco la participación que van a tener con sus alumnos y en su comunidad educativa con esta campaña. Y bueno, ya, digamos, darle paso a Marcelo, pero antes que nada agradecerle, como siempre, a Cristina, a Mónica y a Iván, que hace años venimos compartiendo el curso LIFOD para los distintos niveles, y agradecerle especialmente a Marcelo, que se sumó para aportar la mirada desde la ESI de cómo las identidades van avanzando a medida que las generaciones van tomando la bandera de los derechos, ¿no? O sea que bueno, después seguro que nos cruzaremos con algunas preguntas. Bueno, nada más, gracias. Bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. En principio, gracias Irene, Mónica, por supuesto Cristina, en este programa que coordina, que queremos tanto y que hemos cuidado tanto durante tanto tiempo, y ahora estamos ahí juntos también para seguir haciéndolo florecer, tomando un poco la idea de la campaña que están por largar en Abuelas. En principio, también gracias a Virginia, a Iván, que son las personas que por ahí no se ven, pero que están haciendo posible también esta transmisión. Bueno, un poco lo que vamos a tratar de hablar hoy tiene que ver con el vínculo que hay entre cómo poder constituir el derecho a la identidad de género, pero tratando en este proceso de ir viendo las luchas previas. Y en esto, por supuesto, tenemos que sumar a la lucha de abuelas. Sin la lucha de abuelas por la identidad, hubiese sido todo mucho más complejo, mucho más difícil para la emergencia y el reconocimiento de la identidad de género. Vamos a estar hablando de esta ley, vamos a estar hablando de cómo se vincula la identidad de género con el derecho a la identidad que viene trabajando Abuela desde hace tanto tiempo, y vamos a tratar de anclarlo en las niñeces y las infancias travesti, trans y no binarias fundamentalmente. Ustedes saben que la Ley de Identidad de Género fue promulgada el 23 de mayo del año 2012, y fue poco después, el 3 de julio, se reglamentó. Esta ley reconoce, y esto me parece que ya empezamos a mirar acá la amplitud que tiene y cómo fue concebida en términos de derecho, porque esta ley reconoce el derecho a todas las personas a su identidad de género. No es que hay algunas personas que tienen identidad de género y otras no. Esta ley dice todas las personas, en su artículo 1, todas las personas tienen derecho a que sean reconocidas su identidad de género. En ese sentido, no hace una taxonomía de identidades trans. Establece una serie concatenada de deberes que tiene que llevar adelante el Estado en función de dicho reconocimiento. Como se reconoce esa identidad de género, el Estado tiene que acompañar la realización de ese derecho. Y el criterio para interpretar este derecho siempre tiene que ser a favor de las personas.
el criterio para interpretar la identidad de género siempre es a partir de hacer énfasis en a favor de las personas. Entonces, este derecho se funda en la autonomía del sujeto y va a sustituir un modelo biomédico donde la transexualidad era sostenida por una idea biologicista y esencialista de la identidad, y va a aparecer una concepción anclada en los derechos. Entonces, esta ley pone entre paréntesis la biologización de las diferencias sexuales, aparentemente montadas sobre un cuerpo sexuado, pensado como estático y neutral. Y vuelve contingente la idea misma de la identidad de género. El cuerpo sexuado se vuelve un cuerpo emancipado y un cuerpo político. Y acá me parece que es importante hacer la primera distinción, que me parece que une ambas miradas en relación a los derechos, el derecho a la identidad. Por un lado, podemos concebir, voy a ser muy esquemático, por favor, en esto, ¿no? Porque no nos dan los tiempos, y me interesa, más que detenerme en esto, ver cómo se va construyendo, pero me parece que es importante poder identificar cuáles son las miradas más esencialistas y limitadas de la identidad, y cuáles son esas miradas de la identidad que anclan en un sistema más del orden de la construcción. Estas miradas más esencialistas de la identidad conciben a la identidad básicamente como una esencia. Una identidad como una esencia sería algo así como un sustrato que es siempre igual, siempre homogéneo, que se da en todas las personas de la misma manera, en todo tiempo y lugar sería lo mismo, y esa esencia no sufriría ningún tipo de modificación alguna, y bajo esta perspectiva, entonces, es vista la identidad como la expresión de esa esencia. ¿Cuál es esta esencia, entonces, esta identidad, desde el punto de vista esencialista? Es vista como inmanente, es inmodificable, y en ese sentido carece totalmente de sentido buscar alguna otra identidad por fuera del aquí y el ahora. Porque si la identidad es una esencia, no tiene ningún sentido buscar en un pasado, buscar en la historia, nada, porque siempre el aquí y el ahora me bastaría para dar cuenta de esa pregunta que es ¿quién soy? Esa pregunta de quién soy es una pregunta que no se puede responder desde esta mirada esencialista entonces. La pregunta por el quién soy es una pregunta abierta, es una pregunta porosa, no se cierra en sí misma, tiene que ver con aspectos vinculados con la familia, con la nación, con la generación, con la lengua, con la historia, con lo genético. Tampoco la identidad puede ser solamente reducida a una herencia cromosómica. La biología no determina necesariamente lo que cada uno de nosotros es, sino en ese caso seríamos simplemente la expresión seríamos nuestro modo de pensar sería la expresión de nuestros genes, y ya está. La idea de estas ideas esencialistas y biologicistas, lo que tienen como limitaciones es que no ven los cambios que cada sujeto experimenta a lo largo de su proceso vital, de su vida. Sí ofrece una mirada ahistórica de las identidades o de las identidades. Tampoco considera que los sujetos somos a un tiempo productos y productores de la vida social. Esto también, esta mirada esencialista, nos quita esta mirada de poder intervenir. De esto después vamos a estar hablando, esta idea de que estamos siendo todo el tiempo, nunca esa identidad es cerrada.
En estas ideas biologicistas, esencialistas, tenemos que separar claramente la biología y los estudios genéticos de estas miradas, que no son exactamente lo mismo. Nuestros cuerpos atraviesan a lo largo de este proceso vital, del nacimiento, el crecimiento, el envejecimiento, hasta que morimos, vamos cambiando, se va dando, todo un proceso de transformación. Solo, hasta donde se ha podido avanzar la ciencia moderna, solo el cuerpo mantiene como constante los genes de la secuencia del ADN. O sea, eso es lo único constante. Y esto me parece que es importante porque es acá donde interviene todo el proceso de búsqueda de abuelas y donde esta mirada, estos adelantos, estos estudios vinculados con la genética y con este perfil genético es lo que permite establecer con una probabilidad que alcanza el 99,99% que una persona puede ser incluida o excluida de un determinado grupo familiar. En este sentido, me parece importante retomar una definición que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la identidad del individuo, dice, la construye el genoma en diálogo con el ambiente. Me parece que esta idea es bien interesante, porque ahí es la idea de acá aparece la identidad como un producto, como una construcción donde está lo social, lo histórico, y también está lo biológico involucrado. En este proceso, entonces, la biología lo que proporciona son las estructuras que después interactúan recíprocamente con ese mundo social y cultural. Transmite por instituciones y aprendizaje no solo formas de vida, sino también los elementos que decodifican ese mensaje genético. Y acá me parece importante hacer una idea de qué pasó en la dictadura, en estos procesos de apropiación de niños y niñas. Hubo una sustitución de la identidad que implicó el ocultamiento de ese origen biológico de estos chicos, y además, y fundamentalmente, se le negó esa dimensión sociohistórica y simbólica de ese origen. Entonces, como vemos, esta sustitución de identidad, este robo de la identidad, esta apropiación de la identidad, lo que hizo fue sustraer esta idea de identidad. Entonces, no solamente tiene importancia haber arrebatado a esos chicos la posibilidad de conocer el nombre de sus padres y la identidad de su familia de origen. Lo que se negó es la historia de vida de esas familias biológicas, sus valores, sus creencias, sus modos de vida, sus vínculos. Todo ese pasado fue sustituido. Todo ese pasado fue sustituido por una mentira, por relatos ajenos a la verdad. Me parece que esta idea es importante poder reconocer entonces en esta construcción, es esta lucha que llevó adelante las abuelas para reconocer la identidad de sus nietos y nietas, es la que posibilita y desnaturaliza la idea de identidad. Desnaturaliza la idea de la identidad. Entonces podemos pensar la identidad como una dimensión que articula lo biológico con lo social, con lo histórico, con la memoria, con la historia, con lo cultural. Es esa, me parece a mí, una de los aportes fundamentales que nos hicieron las abuelas. Entonces, la identidad de género en nuestro país reconoce tres grandes componentes de la identidad de género, ¿no? El reconocimiento de la identidad de género de la persona, el libre desarrollo según la identidad de género autopercibida,
y ser identificado en los instrumentos que acreditan identidad conforme a la identidad de género expresada. Estos son los 3 componentes básicos que tiene la ley de identidad de género. El reconocimiento de la identidad de género de la persona implica el deber de respetar y valorar la identidad de género como definición política personal escogida libre y autónomamente por el sujeto. Esto que decíamos, la identidad de género se funda en esta idea de autonomía del sujeto. El reconocimiento impone la obligación de no discriminar, desvalorizar, humillar o sojuzgar a ninguna otra manifestación o expresión de identidad de género que no se corresponda con los marcos de referencia socialmente que se instalan como normales. El reconocimiento en este punto se vuelve acción. Y acá me parece que hay otra idea fuerte y que nuevamente nos hace mirar a la historia de lucha por la identidad. El reconocimiento de la identidad de género se vuelve acción porque impone que las estructuras, las instituciones y las prácticas sociales, los discursos, redefinan sus patrones de reconocibilidad institucionalizada de acuerdo a los nuevos estándares jurídicos de la Ley de Identidad de Género. No es una ley nada más. Impone acción esta Ley de Identidad de Género porque llama, convoca al Estado a adecuar su normativa de acuerdo a la identidad autopercibida y convoca a las personas a respetar esa identidad de género de todas las personas. Uno de los aspectos más novedosos de esta ley de identidad de género constituye su legitimidad. Fue impulsada y fue redactada por organizaciones argentinas de personas trans, travestis y transexuales. Este es un fenómeno que no suele ser muy habitual. Tal vez uno de los antecedentes tiene que ver con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la ONU, donde la gran mayoría del articulado proviene de la pluma de las organizaciones de personas con discapacidad, y otro antecedente sin duda tiene que ver a las abuelas, y tiene a las abuelas como protagonistas, donde el Estado había perpetrado un plan sistemático de apropiación de bebé. La identidad, por lo tanto, debía ser considerada un derecho humano fundamental y los Estados debían asumir la responsabilidad de garantizarlo. Y es esto lo que desnaturalizan las abuelas con su lucha. Sacan a la identidad de ese lugar esencialista y dicen la identidad es un derecho, y ese derecho ha sido vulnerado y ha sido vulnerado por el Estado. Entonces el Estado tiene que recomponer, restituir y garantizar ese derecho a la identidad. En este sentido, también es importante la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por las Naciones Unidas. Ustedes saben que se incluyen 3 artículos, los artículos argentinos, como se les llama, gracias nuevamente a las luchas de abuelas, que ponen 3 artículos, el 7, el 8 y el 11, si mal no recuerdo, que justamente lo que vienen a hacer esos artículos es inscribir a la identidad de género, a la identidad de las personas en esta trama sociohistórica, en esta trama de derecho, en esta trama donde la identidad es un complejo, es un fenómeno complejo que tiene distintas dimensiones y que también tiene una dimensión legal y que también tiene una dimensión de derecho. Después vamos a ver qué implica esto para la escuela, que esto sea un derecho. Cómo trabajar entonces este derecho en la escuela. Algo que nos parece importante destacar en este sentido es que la ciencia, a través justamente de esta lucha de abuelas, se puso al servicio de los derechos humanos y logró obtener un método para la identificación de esos niñas que habían sido apropiadas. Luego tuvieron que movilizar a la justicia para que aceptara ese método de prueba. Y posteriormente tomar la decisión de las restituciones. También fue necesario trabajar con un conjunto de profesionales, sociedad civil y demás para que acompañen todos estos procesos. ¿Por qué digo todo esto? Para ver que estas luchas
siempre son complejas. También en la lucha, en el reconocimiento de la identidad de género, fue necesario que interviniesen otros actores sociales, más allá de la legítima demanda de las personas por este derecho. Más adelante, las abuelas, junto con los organismos de derechos humanos, en 2005 se logra la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y acá me parece que aparece plasmada fuertemente la lucha de las abuelas en el sentido de que la niñez es concebida como un sujeto de derecho. Y eso es fundamental para la escuela, es fundamental para el Estado de Derecho, para una sociedad democrática y para poder entender a las niñeces y a las adolescencias en general desde esta perspectiva. Entonces, estas estrategias también se transformaron en herramientas públicas a disposición de la sociedad, de modo de poder garantizar la identidad de todas las personas del mundo. Es por eso que el 22 de octubre, como decía Irene al principio, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en homenaje justamente a la fecha de fundación de Abuelas de Plaza de Mayo. El derecho a la identidad es un derecho en construcción y, como todos los derechos, deben ser garantizados por el Estado y defendidos por toda la ciudadanía. Y acá me parece importante destacar algo que surge de abuelas, pero también está presente en cada vez que se habla del derecho a la identidad, que tiene que ver con que es importante que la sociedad se comprenda que esta tarea del reconocimiento del derecho a la identidad no es solamente, es una cuestión que nos involucra a todas las personas y también a los estados. Mientras a un solo chico con una identidad cambiada, está en duda la identidad de todas las personas, dicen las abuelas, y nosotros acompañamos y subrayamos esa idea. Otro de los antecedentes, entonces tenemos como antecedente de la identidad de género toda esta lucha histórica de abuelas, tenemos habíamos dicho también como antecedente, bueno, toda esta idea de la identidad como construcción, y hay otro antecedente que nos parece importante, que son los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son un instrumento internacional de derechos humanos que todavía no tiene, no tiene la aprobación de la Asamblea de Naciones Unidas, porque ahí hay también, como toda instancia política, hay mucha lucha y todavía hay algunos estados que se oponen al reconocimiento de los derechos humanos vinculados con la orientación sexual y la identidad de género. Entonces los estados pueden adherir a los principios de Yogyakarta. De hecho, Argentina adhiere, Argentina envió especialistas para la construcción de estos principios, pero todavía los estados no tienen obligación de dar cuenta de la adhesión de esos principios. Pero son fundamentales estos principios porque nuestra ley argentina de identidad de género retoma fundamentalmente el artículo 2 de estos principios, donde se define a la identidad de género. Y la define como esa vivencia interna, individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, incluyendo también la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar, por lo tanto, la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que sea libremente escogido. Esta idea de autonomía. Quien decide todo el tiempo quién soy según la identidad de género es el propio sujeto, es la propia persona, que dice si se siente o no de acuerdo al género asignado al momento de nacimiento. Y también incluye otras expresiones de género, la ley de identidad de género. Por ejemplo, la vestimenta, los modos de hablar, los modales, todas estas ideas
son recepcionadas por nuestra ley de identidad de género y aparecen en el artículo 2, donde se define el concepto de identidad de género que nosotros vemos en el artículo de nuestra ley de identidad de género, viene de este artículo que acabo de leerles, que es el principio de Yogyakarta, cómo se define ahí el derecho a la identidad de género. Y algo que es fundamental es que coloca a nuestro país en la vanguardia mundial en términos de reconocimiento de la identidad de género. ¿Por qué? Porque no se patologiza la identidad. ¿Qué significa esto? Que la patologización es un proceso por el cual las personas transexuales o transgénero se las califica como un trastorno mental que requiere algún tipo de tratamiento psiquiátrico. Entonces, en todos los países del mundo, menos en Argentina, se necesita pasar por alguna instancia de reconocimiento de la patologización de la identidad para poder hacer o el cambio registral o alguna adecuación corporal. En Argentina eso no es así. En Argentina basta con la autopercepción, con decir, bueno, yo me reconozco como femenina, yo me reconozco como masculino, mi nombre es tal, es esa idea de autonomía que le da, basado en la idea de sujeto de derecho. Y en la idea de la identidad como construcción que pone en funcionamiento las distintas dimensiones. Hay un principio más de Yogyakarta que también es muy importante para nuestra ley, que es el principio número 3, donde se reconoce la personalidad jurídica. Esto es, que la orientación sexual o la identidad de género de cada persona, que cada persona defina para sí misma, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y libertad. Acá me parece que hay otra idea fuerza muy interesante, porque lo que nos trae es que la autodeterminación, la dignidad y la libertad están garantizadas cuando soy tratado de acuerdo a la identidad de género que yo mismo he construido para mí. Y esto queda claro en el artículo 12 de nuestra ley, que se llama de trato digno, y ahí se trabaja fundamentalmente eso. Bien, entonces, el derecho a la identidad de género comprende en lo que hace a nuestra ley los siguientes supuestos. El tratado conforme a la identidad de género, ser tratado como me reconozco, la rectificación registral conforme a la identidad de género, esto es un derecho, no es una obligación. Yo puedo reconocerme con una identidad de género distinta al sexo que fui asignado al nacer y aún así decidir que no quiero hacer el cambio registral, y eso está bien porque es mi derecho, como yo me construyo. También reconoce las terapias hormonales y las intervenciones quirúrgicas en el caso de que mi identidad de género yo decida que necesite hacer algún tipo de tratamiento hormonal o intervención quirúrgica. Como ya me va quedando poco tiempo, después podemos ir avanzando por ahí un poquito más, pero me quiero detener, no quiero terminar esta parte sin hacer una referencia a las niñeces, porque nuestra ley de identidad de género, como está basada en esta idea de derecho, de sujeto de derecho, en la niñez también y en la adolescencia, también tiene apartados para poder tratar a las niñeces y a las adolescencias de acuerdo a su identidad de género. La ley entonces sostiene que el trato digno, es decir, ser tratado de acuerdo a mi identidad de género, eso no necesita de ningún tipo de autorización de nadie, porque está basado en la autonomía. Entonces, un niño, una niña que desee ser llamado por el nombre que se reconoce, debe ser tratado con ese nombre en cualquier institución, en la escuela, en la calle, con sus amigos, con sus amigas, en su familia. Ese es el derecho de la autonomía.
no hay necesidad de hacer absolutamente nada, simplemente decir yo necesito que me traten con este nombre, con esta identidad. Si quiero hacer algún cambio registral, también lo puedo hacer, si soy menor de edad, con el consentimiento de uno de los padres, o del padre, de la madre, el tutor, y en caso de que no haya una coincidencia entre los deseos o los intereses de ese niño o de esa niña y la autoridad parental, digamos, interviene un juez, pero el juez interviene para dirimir esa situación, y siempre el juez no es que interviene desde una visión adultocéntrica, interviene tomando en cuenta lo que establece la Convención de los Derechos de la Niñez, lo que tiene que poner en relevancia el interés superior de los niños, de las niñas. Entonces, no se resuelve desde cualquier lugar, se resuelve siempre a favor de los intereses superiores del niño y de la niña. Y si no, ese niño y esa niña no tiene un abogado, la convención, nuevamente, de la niñez establece el abogado del niño o de la niña, que va a ser quien lo represente frente a la justicia. Pero es importante acá que quede claro que lo que interviene es el cómo, no que se judicializa la identidad, sino que hay intereses contrapuestos en todo caso, pero no está en juego la identidad. Con respecto a las terapias hormonales y a la intervención quirúrgica, bueno, acá son prácticas médicas en las cuales las personas tienen derecho a acceder y por ende deben ser garantizadas en el marco exclusivo del sistema de salud. Las personas de 16 años o más pueden otorgar su consentimiento informado de manera autónoma para acceder a las prácticas que se vinculan con el cuidado del propio cuerpo, con las modificaciones corporales reconocidas por la Ley de Identidad de Género. Los adolescentes entre 13 y 16 años pueden brindar su consentimiento en forma autónoma, a menos que se trate de una práctica que puede implicar un riesgo grave para su salud o para su vida. Únicamente en estas situaciones será necesario, además del consentimiento, el asentimiento de al menos una persona adulta referente. Y acá este asentimiento puede ser brindado por los progenitores, por el representante legal, por personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos de ese niño o de esa niña, de acuerdo a lo que reglamenta el artículo 7 de la Ley 26061. Y también hay un decreto de salud donde esto está todo mucho más aclarado. Las niñeces y adolescentes menores de 13 años podrán brindar su consentimiento a dichas prácticas con el asentimiento de al menos una persona adulta de referente. ¿Cuáles son las situaciones puntuales de la infancia? Bueno, se ve que suele aparecer en la infancia tiene que ver con modificar aspectos vinculados al modo de expresar el género, como el peinado, la vestimenta, los accesorios, los gestos, los modos de hablar, elegir un nuevo nombre, vincularse desde el juego con roles de género asociados socialmente a su identidad, manifestar deseo o interés por realizar modificaciones o intervenciones en relación a la corporalidad, especialmente a partir de la pubertad. Es importante tener en cuenta entonces la figura del abogado del niño, que surge a partir de la ley 26.061, que es como dije, de protección integral de los derechos de niñas y adolescentes, que establece que ha de designarse un abogado en todo expediente judicial o administrativo donde los intereses y derechos de un niño, niña, adolescente se encuentren involucrados. Obviamente que todas las transformaciones o las modificaciones siempre se hacen
bajo el pedido expreso que refleje la voluntad de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. O sea, todo esto es de acuerdo siempre que ese niño, esa niña o adolescente demande o quiera hacer estas transformaciones. Y esta norma también recepciona los principios de la capacidad progresiva, así como la del interés superior del niño, de la niña que veíamos antes. En relación entonces con el derecho a la identidad, esta ley pone en cuestión este carácter estanco de la identidad. La misma se nos presenta como un hecho complejo y variable, que excede toda definición determinista y se vincula más con una construcción autónoma del sujeto desde su palabra y desde su vida. La ley de identidad de género rescata el ejercicio de la autonomía personal junto con otros derechos vinculados. Y acá me parece importante poder distinguir esta idea, quiero terminar con esto, de la idea de sujeto de derecho. Porque la identidad de género conforma y forma parte constitutiva de la idea de sujeto de derecho. Y a su vez, la noción de sujeto de derecho remite a la idea de una persona cuya viabilidad se corresponde con el grado de éxito en alcanzar la potestad de su propio cuerpo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? El sujeto de derecho es cuando el sujeto de derecho incorpora la identidad de género. Si el Estado no reconoce todas las identidades de género, ese sujeto de derecho no es inteligible, esto es, no hay sentido a la acción de esa identidad, porque esa identidad queda en lo oscuro, queda en lo abyecto, queda en un lugar de lo no humano. El Estado, al reconocer la identidad de género, al reconocer este derecho, está diciendo que la identidad de género conforma parte de ese sujeto. Entonces, para acceder a cualquier otro derecho, el derecho primero es el derecho a la identidad. Que el Estado me reconozca tal cual yo soy. Y es esto lo que trae entonces. Esta idea de sujeto de derecho incorpora la identidad de género. Y al incorporar esa identidad de género, ese cuerpo que antes estaba medicalizado, que estaba judicializado, que era un cuerpo visto con las categorías heterosexistas, heteronormativas, como un cuerpo malo, que no correspondía, cuerpo enfermo, cuerpo malo, cuerpo vinculado con algo del orden de lo negativo, pasa a ser un cuerpo inteligible, pasa a ser una identidad inteligible, pasa a ser una identidad reconocida, en esta idea del reconocimiento como acción, como decíamos antes. Un reconocimiento que implica que todos los instrumentos del Estado estén en función del sujeto de derecho, y que ese sujeto de derecho se pueda realizar en todas las áreas de su vida, incluyendo la educación, y digo esto porque sabemos que históricamente las identidades travesti, trans y no binarias han sido expulsadas primero de sus familias y luego de las escuelas. Esto es lo que marcan las grandes, a grandes líneas todo este proceso. Entonces, la ley de identidad de género lo que hace es que transforma al ser humano inteligible. Aparece, emerge un ser humano que puede ejercer su identidad tal cual es. Y esto me parece que es, de nuevo, un punto de encuentro en esta restitución, en esta lucha que hace Abuelas, por poder reconocer que esos chicos apropiados, apropiadas, puedan reconocerse de acuerdo a la verdad histórica de cómo fue todo ese proceso de apropiación que vivieron. Sin ese conocimiento, sin ese saber de dónde vinieron, sin ese recuperar la historia por la que transcurrieron, no es posible vivir una vida de autonomía y libertad. Y me parece que ahí, en estos principios de autonomía, de libertad, de autodeterminación de los cuerpos, es donde nos encontramos gracias
nuevamente a la lucha histórica que ha tenido la Argentina a partir de la recuperación de la democracia en general y a partir fundamentalmente de la lucha de abuelas que nos permitió poder pensar el concepto de identidad de una manera distinta a esas miradas esencialistas tan proclives de la dictadura y el terrorismo de Estado, que también tenía ideas bastante contrapuestas. Si quieren, después podemos pensar cuáles eran las ideas vinculadas con las masculinidades y las feminidades en la dictadura, y vamos a ver claramente cómo van mostrando ciertas contradicciones en ese mismo proceso. Son las abuelas las que politizan, las primeras en politizar el derecho a la identidad de género, ubican a la ciencia como un aliado, una ciencia no neutral, una ciencia junto a los derechos humanos. Y me parece que acá en el reconocimiento de la identidad de género de esta ley de 2012, nuevamente lo que pone en juego es esta mirada de los sujetos, una ciencia y una sociedad que recupera esta idea de autonomía corporal y de autonomía para decir quién yo soy. Y que se termina de completar, me parece, con este decreto presidencial que hasta ahora los DNI tenían solamente las dos opciones, masculino o femenino, hombre-mujer, como se ponen, y ahora tiene la X. Sé que todo eso también es tema de un debate en sí mismo, que no me parece que vaya para ahora, pero sí me parece ver cómo de a poco el Estado va recuperando esta idea de que son las políticas basadas en los principios de los derechos humanos las que posibilitan generar mejores condiciones de vida para una sociedad democrática, justa y libre. Bien, con esto ha sido como muy breve, si quieren después podemos seguir conversando, pero esto me parecía como algunas ideas centrales para compartir con ustedes. Moni, ¿puedo hacer algún comentario o no estamos Sí, en agenda? ¿Sí? Está bien. totalmente, No, estás. bueno, gracias, Marcelo, la verdad que clarísimo. Y mientras vos hacías la relación entre las abuelas y la lucha por la identidad de género, quería marcar algunas cosas que creo que son muy propias del ámbito escolar y de algunas prácticas que creo que con Moni estamos de acuerdo que tal vez lentamente se van poniendo en desuso, que tiene que ver con cuando vos hablabas de la patologización, eh, yo lo pensaba digamos, yo lo imagino que la patologización está en función de la desviación de lo normal, ¿no? Entonces, en tanto la ley deja claro que esto no tiene que ver con una cuestión patológica, sino que tiene que ver con una cuestión de derecho, a nosotros, a todo el resto de la sociedad, pero en particular a la escuela, nos coloca en una nueva responsabilidad, y es de desestructurar nuestra mirada de lo normal, ¿sí? Que tiene que ver con, que está totalmente relacionado también con la lucha de las abuelas, de cuando las abuelas, cuando todos recuperamos la democracia, las abuelas tenían al principio la idea de que junto con la democracia les iban a devolver a los nietos, ¿está bien? Como que era una cuestión básicamente anclada en la dictadura, ¿sí? Y sin embargo se empezaron a dar cuenta que la sociedad no veía la apropiación como un delito, sino que veía que esos niños estaban viviendo en una familia de bien o en una familia normal que no se había desviado hacia un ámbito subversivo, ¿no? Estoy hablando, tratando de hacer como paralelos, que acá sería lo mismo en cuanto a este niño o esta niña está con se percibe de otra manera, donde se está desviando de lo normal. O sea, esto tiene que ver con la identidad en cualquiera de estos momentos históricos respecto de siempre una norma. Entonces, lo que yo pregunto es,
cuáles son los trabajos que los docentes y el ámbito educativo nos debemos a nosotros mismos para primero desarticular, desandar y poder entender en dónde anclan estas representaciones de lo normal, que hace que nos cueste muchísimo llevar adelante una educación basada realmente en derechos, porque digamos que por un lado está clarísimo que las leyes se escriben cuando hay colectivos que empujan al Estado a que esa ley o esos derechos efectivamente se pongan en agenda, pero después hay toda una sociedad que tiene que aprender, que no fue parte de la lucha, que tiene que aprender. Entonces yo lo que siento es que todavía estamos en un lugar como sociedad que tenemos mucho para aprender de cómo desarticular esa normalización, la normalización de la familia, la normalización de la identidad de género, la normalización de la familia de bien o de la desviación de la familia, etc., ¿no? Entonces lo dejo como una reflexión, pero también como una pregunta, de decir, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros todavía nos debemos para seguir desarticulando ese gran corsé de lo normal? ¿Sí? No sé si se comprende bien, pero sí. Creo. Sí, sí. Ahí me parece, Irene, decir varias cosas. Primero, que la idea de normalidad es una construcción política, claramente, ¿no? Entonces hay que ver qué hay detrás de esa idea de la normalidad, y lo que encontramos generalmente van a ser patrones seguramente heterosexistas muy fuertes, cisgéneros muy fuertes, o sea, que reconocen una sola manera de corporalidad, que reconocen la identidad como una esencia, entonces en función de determinados genitales se espera que la persona se reconozca con ese género y desee revincularse efectivamente con determinadas otras, y esto que lo vemos en el campo de la sexualidad también lo podemos pensar en el campo, en otros tipos, digo, en su momento había esta idea, durante la dictadura sufrieron las víctimas, sufrieron esos niños, niñas apropiadas, pero también sufría la familia, porque había una idea donde esa familia había hecho algo malo, entre comillas, que se habían desviado. Entonces, esta idea de normalidad, de lo bueno, lo malo, esta idea dicotómica es lo que tenemos que tratar de corrernos. Y en ese sentido, dicho esto, me parece que es importante dejar en claro que la escuela no son neutrales en términos de género. No son neutrales, porque las escuelas, como todas las instituciones, ayudan a construir una idea de sujeto sexuado, una idea de sujeto social, una idea de sujeto participativo o no participativo, una idea de sujeto democrático o no. Entonces, en ese sentido, las instituciones educativas no son neutrales. Y esto supone desafíos que me parece que tienen que ver con desafíos teóricos, desafíos políticos y desafíos también pedagógicos. Porque nos interpelan a poder pensar cómo proponer nuevos paradigmas, desde dónde pensar las identidades. Y acá me parece que el concepto de género, yo siempre grafico que el concepto de género es un concepto que puede ser definido desde muchas maneras. Hay uno que me parece que es interesante para pensar en el campo educativo, que es pensar al género como una categoría de análisis, en el sentido, y esto tiene que ver con el desafío teórico que recién decía, como categoría de análisis, el género lo que nos permite es pensar por qué terminamos pensando que las diferencias entre las personas, diferencias biológicas, diferencias anatómicas o de cualquier otra índole, terminan produciendo desigualdades sociales. Ahí no hay nada de natural. Ahí hay construcciones sociales que hacen que una persona por determinada anatomía se encuentre en una jerarquía diferente a otra.
Digo, y esto hay datos duros que dan cuenta de esto. Digo, las feminidades ganan entre un 20 y un 22% menos que las masculinidades en una misma tarea. Las personas en el planeta más ricas, de las 10 personas, 6 son varones y el resto son mujeres. Y esa proporción se invierte cuando pensamos en los sectores más desfavorecidos. Entonces ahí hay una jerarquía que no está dada naturalmente. Entonces, el género como categoría de análisis nos permite dar cuenta de eso. Después hay otra idea del género como categoría de identidad, que es lo que nos permite dar cuenta, y esto tiene que ver con los desafíos políticos que yo hablaba recién, con las categorías de identidad del género, es esto de poder pensar en personas cis, personas trans, que no quiero abundar tanto en qué significa cada término, sino ver cómo es necesario esas denominaciones, en principio porque son los propios sujetos y sujetas quienes se los adscriben. Y segundo, porque nos permiten seguir deconstruyendo estas ideas de identidad esencialista ligadas a visiones muy normativas, muy binarias. Entonces necesitamos conocer esas categorías para poder desandar. Y cuando vamos desandando esas categorías, lo que va quedando a flor de piel, digamos que son las lógicas de poder y privilegio que se van consolidando o no en lo social, en lo institucional o en lo interpersonal. Nos permite reconocer entonces esas relaciones de poder, porque esto de lo normal está fuertemente atravesado con relaciones de poder. ¿Quién dice qué es lo normal? ¿Desde qué lugar es normal? ¿Para quién algo es normal? Quien establece esa normalidad está siempre en un lugar de poder. Lo que me parece que se juega ahora es que esta normalidad siempre está en disputa. Y lo que trae la lucha de abuelas, la lucha de derechos humanos, la lucha de los colectivos LGBT, la lucha feminista, es discutir esta idea de normalidad, es discutir la idea de jerarquía, de poder, y dar cuenta de las distintas complejidades. Y acá aparece el otro aspecto para mí del género, que es el aspecto normativo del género, que es esto de, bueno, ¿cuáles son los grandes sistemas que generan desigualdades en estas sociedades? El capitalismo, el racismo y el patriarcado. Tres grandes sistemas que han organizado y organizan nuestra sociedad, que producen desigualdades, que ese es uno de los aspectos fundamentales. Esta desigualdad, y cuando esa desigualdad es fomentada de una manera cruel, vil, por el Estado, en el caso de la dictadura, en función de determinados intereses muy concretos, digamos, ¿no? Que esto también, la lucha de los organismos de derechos humanos han dado cuenta en largo, en su historia han dado cuenta de estas relaciones de poder y los intereses que había detrás. Bueno, yo creo que también los feminismos, el movimiento de personas LGBTIQ+, las identidades no normativas, vienen a discutir fuertemente esta idea de la normalidad, y me parece que como institución educativa lo que tenemos que hacer es poder repensar también cuáles son estas ideas con las que estamos trabajando. Porque una de las características que tiene es que se presentan naturalmente. Las cosas siempre fueron así. Esto es lo normal, esto es lo lógico. Y es discutir esa idea de normalidad, me parece, la que nos permite ir generando nuevas posibilidades para que emerjan nuevas formas y que esas formas sean legitimadas, porque esto también hay que decirlo. Esas formas distintas de lo normal siempre han existido, de lo socialmente establecido como normal, siempre han existido. Lo que va cambiando es el nivel de legitimidad que va adquiriendo. Y me parece que un Estado democrático lo que hace es ampliar cada vez más ese universo, y es por eso que se va reconociendo cada vez más derechos anclados en esta perspectiva de justamente que ancla los derechos humanos con mirada de género y de diversidad. No se va reconociendo.
Entonces, me parece que ahí trabajar las identidades en las escuelas implica también poner en juego algunas cuestiones que tienen que ver con la identidad, como es su aspecto relacional, su aspecto posicional, su aspecto histórico. Todas estas cuestiones hacen a poder pensar a la identidad desde lugares no esencialistas que dan paso a la expresión en igualdad de condiciones de todas las identidades. Y ahí me parece que es el camino. Obviamente que no es sencillo, lo hemos aprendido de las abuelas, no es un camino fácil, pero es el camino que como sociedad nos merecemos. Hola, acá estoy. Bueno, quería agregar algo por ahí, compartir algo con ustedes y ver cómo también se hilvana un poco con la exposición tan interesante y tan profunda que hizo Marcelo. Eh, Otro aprendizaje vinculado a las abuelas y a los organismos de derechos humanos, que fueron las estrategias de lucha, ¿no? Que también han servido y han motorizado las luchas de los colectivos feministas y otras identidades, ¿no? Que tomaron esas estrategias de lucha, esas dinámicas, esas formas de representar y de reclamar los derechos, que me parece que también es muy interesante que podemos pensar en este curso, ¿no? Por ahí, Marce, vos podés contarnos algo de eso. No, pienso en los pañuelos, ¿no? Pienso en unir, ¿no? En llevar a las movilizaciones vinculadas a la lucha por los derechos humanos otras demandas de otros colectivos y hacerlas visibles en ese terreno. No, me parece que eso es otra cosa que es importante pensar en relación a los cruces entre esa y memoria, y que desde el programa venimos trabajando y conversando, ¿no? Entre ambos programas, de cómo visibilizar y cómo ver ese entramado, cómo las madres, las abuelas han dado esas herramientas necesarias para democratizar aún más el espacio público. Sí, Cris, ahí me parece que es importante, voy a traer a la reflexión una conversación que tuvimos con Celeste Adamoli, nuestra directora, que nos contaba hace poquito que tuvo una vínculo de trabajo con una persona de Chile, y una de las cosas que rescataba en esta conversación, esta persona de Chile, que forma parte de las políticas públicas de ese país, destacaba fundamentalmente cómo la Argentina había podido construir la ESI tan cerca de los derechos humanos, que en Chile no se daba esta experiencia. Y yo creo que esta experiencia argentina tiene esta profundidad, insisto, porque hubieron antes otros que dieron batalla fuerte para hacer que los derechos humanos sea una política de Estado. Y ahí me parece que es uno de los puntos de encuentro tanto de memoria como de ESI, porque la identidad de género forma parte constitutiva de lo que somos como personas. Entonces, cualquier cosa que afecte esa identidad en el género, en el negar su origen, afecta la dignidad humana. Entonces, en ese punto, sin duda que las luchas por los derechos humanos no puede estar al margen de la ESI. Por eso me parece que también el símbolo que une esas luchas son los pañuelos. Digo, la lucha de los derechos humanos tiene claramente un pañuelo que es el pañuelo de abuelas, y en la forma con esa forma de derechos humanos van cambiando los colores porque van cambiando las demandas, pero anclan en esta idea de dignidad humana, que es lo que traen los derechos humanos. Cómo garantizar mejor la dignidad humana. Y ahí nos vamos encontrando las distintas generaciones. Ahí nos encontramos generaciones más jóvenes, más grandes, no tan grandes, en esta idea de poner en el centro esta idea de derecho humano, entendiendo que lo humano
es una construcción, que el humano no es una esencia, que es un producto histórico, y vamos definiendo como sociedad, esto si se quiere es un poco más filosófico, perdón si hay alguien de la rama de la filosofía, pero yo siempre pienso que lo humano se va redefiniendo todo el tiempo. Pensemos, en algún momento las personas que eran esclavas no eran consideradas humanas. Y cuando morían, por ejemplo, en esa condición de esclavos o de esclavas, se las enterraba y en su lápida llevaba el nombre del amo al cual respondían. Entonces digo, ahí no había una construcción de humanidad. Entonces la idea de lo humano, la idea de lo humano vinculado a lo propiamente humano, ancla en la modernidad en la idea de sujeto de derecho. Entonces, esa idea del humano y esa idea de sujeto de derecho es la que se va ampliando o también se puede restringir. En la dictadura se restringió, no había posibilidad de emerger de un sujeto de derecho. Entonces es fundamental poder ampliar todo el tiempo esta categoría de humanidad, esta categoría de sujeto de derecho, para poder garantizar mejor una vida más libre, más igualitaria, más justa para todos y para todas y para todes. Y seguramente a medida que pase el tiempo habrá nuevas luchas y esta idea de sujeto se va a seguir complejizando, como viene ahora. Pero me parece que lo que une toda, tanto memoria como ese, tiene que ver esta idea profunda de derecho, anclado en la lucha que tuvo nuestro país por los derechos humanos, y hacer que las políticas públicas anclen fuertemente en esa mirada de derechos humanos. Por ahí, solo agregar que también es interesante cuando nos presta las lentes la ESI, ¿no? Cómo nos ayuda a mirar distintas dimensiones del terrorismo de Estado, a hacer lupa, a hacer foco en algunos aspectos vinculados específicamente al género, ¿no? Cómo nos permite mirar, y eso lo hemos trabajado conjuntamente también con el programa, cómo durante el terrorismo de Estado la experiencia de las mujeres que tuvieron sus hijos y sus hijas en cautiverio, ¿no? Y poner a hacer un foco en eso y pensar esas maternidades, esa violencia específica también de género, que algunas de las preguntas de los colegas que están participando del curso se referían también a esto, ¿no? Poder mirar con las lentes de la ESI que nos presta, que nos ayuda a ampliar el horizonte, a recuperar dimensiones específicas de esa violencia del terrorismo de Estado. Bueno, cómo fue esa situación de violencia específica contra las mujeres que estuvieron detenidas, muchas de ellas desaparecidas luego, y algunas que son sobrevivientes y que pudieron relatar esa experiencia, ¿no? De ser madres en esa situación, y como decía antes, ¿no? Esa violencia que es bien específica y que se relaciona con esa desigualdad de género, con esa jerarquía de género, que también se hizo patente o se puso de manifiesto en esos secuestros, ¿no? En esa experiencia que tiene que ver con el cautiverio. Así que me parece que ahí también otro vínculo, otro cruce entre sí y memoria, que ya también venimos compartiendo con este programa, como decimos siempre, hermano, pensando y reflexionando, haciendo foco en otras dimensiones que nos ayudan a profundizar el conocimiento también y a poder incorporar otras miradas, ¿no? Que tienen que ver con el aprendizaje, con la formación docente, pero también nos ayudan a ponerlo en práctica en la enseñanza, ¿no? A pensar cuando abordamos o tomamos un tema de enseñanza vinculado a la identidad, a los derechos humanos, tenemos ahí dando vueltas en nuestra cabeza esa perspectiva, esos lentes de género que nos ayudan a mirar de otra manera las cosas que por ahí hace mucho tiempo enseñamos, que por ahí hace mucho tiempo venimos trabajando en las aulas, y que la revisitamos, la reflexionamos, la repensamos. Así que me quedo también con ese cruce tan interesante que hay entre ESI y memoria. Sí, tal cual, Cris. Me parece que es un poco el camino que hemos ido construyendo entre los dos programas, y poder pensar, por ejemplo, estas ideas asociadas
a las mujeres que militaban, por ejemplo, estas ideas de masculinidad y feminidad tan heterosexistas, adultocéntricas, machistas, propias del sistema patriarcal también, donde, por ejemplo, las mujeres que militaban también eran vistas de mala manera, porque se supone que en esta idea, tomando esta expresión de Irene al principio, no era normal, una mujer que militaba no expresaba la esencia, la naturaleza de una mujer. Entonces, esas mujeres que militaban también debieron enfrentar a todo un sistema social, cultural, que de algún modo se tuvieron que sobrellevar a eso, porque no era lo que se esperaba de ellas. Y eso le implicó también un castigo muy particular por esa condición de mujer. Y es por eso que esa condición de mujer después, los crímenes sexuales que ocurren durante los procesos de cautiverio y de tortura son considerados delitos de lesa humanidad también, que es también una otra mirada para poder ver lo que pasó en el pasado reciente, y que esto nuevamente, así como recién hablábamos de cómo es posible pensar la identidad de género a partir de la lucha de los organismos de derechos humanos, me parece que repensar estas miradas sobre el pasado reciente desde la ESI nos posibilita esto. Es decir, bueno, ¿cuál era la especificidad de ser mujer en un campo de concentración, en un campo de exterminio, en un campo de tortura? Y ahí, ¿cuáles eran esas ideas de mujer que se manejaba? Me parece que eso es bien, bien importante, porque esos delitos sexuales constituyen crímenes contra la humanidad, ¿no? Esto me parece que también es importante dejarlo en claro. Los delitos sexuales ocurridos en esos lugares de concentración, de tortura y exterminio, son delitos de lesa humanidad, lo ha dicho así la justicia, y también me parece que es todo lo que hemos aprendido como sociedad, entre otras cosas, a partir de la ley de ESI, pero no únicamente de la ley de ESI, digamos, de todas las demás leyes que han anclado en esta perspectiva de derecho, lo que ha posibilitado volver a mirar esos juicios y poder incorporar esa mirada de género. Y poder ir cada vez más profundamente a esas distintas maneras de cómo fue dañada la dignidad humana en esa experiencia de terrorismo de Estado. Me parece que también en ese punto se da mucha, es una lectura bien interesante, y me parece que hubo una muestra en la ESMA que se llamaba las Mujeres en la ESMA, que ponía un poco de relevancia esta idea de cómo mirar desde esta actualidad y con una perspectiva de género lo que pasaba, las torturas y demás que sucedían en esos ámbitos. Y sumo a esto que están diciendo los dos, que después esta deslegitimación y este desvío de la normalidad se aplicó a las madres y a las abuelas, porque para deslegitimarlas se las llamaba locas, ¿no es cierto? O sea, el patriarcado, el poder, no supo cómo enfrentarlas y intentó ningunearlas, intentó desacreditarlas, y evidentemente, a diferencia con otros países latinoamericanos y especialmente con Chile, lo que ocurrió con estas mujeres es que lograron constituirse como actores sociales y políticos. Lo que no hay hoy en Chile, en otros países de Latinoamérica tampoco, es este actor social, madres y abuelas, que es la mujer que se salió del lugar, como también hicieron hace unos años un material desde el programa, de la casa a la plaza. O sea, ese actor social, mujeres que salieron de la casa a la plaza a ocupar el espacio público y construir una demanda de derechos al Estado, ese actor social no existe en Chile. Ahora, cuando existe en Argentina, cualquier otro colectivo tiene dónde referenciarse. Por eso es que esta
persona chilena le dice esto a Celeste, porque ahí está la diferencia de experiencias en ambos países, ¿no? Total, coincido absolutamente, Irene, y me parece que ahí das otro punto súper interesante para poder tirar del ovillo y poder desandar, que es la idea de actor social, de un actor social, un actor político, ¿no? Y acá vuelvo de nuevo a la trayectoria de abuelas, pero pensemos también en las mujeres. En algún momento, ¿por qué se empieza a hablar del feminismo? Porque las mujeres existieron siempre, personas gays, lesbianas han existido siempre, pero lo que cambia es que en algún momento aparecen como actores políticos, como actores que van a la esfera pública a discutir, a demandar, a reclamar, a enfrentar a un poder que intenta todo el tiempo excluir. Y me parece que ese es otra potencia bien fuerte que tienen abuelas y madres, que se convierten en esos actores políticos que van a demandar en términos con absoluta legitimidad, sin usar la fuerza, sin ninguna de las herramientas con las que padecieron en sus vidas familiares y personales, van a reclamar por verdad, memoria, verdad y justicia. Me parece que eso es fundamental y ha sido, creo yo, el gran legado que nos han dejado a los demás colectivos sociales y que el Estado supo reconocer en su momento. Digo, con los juicios, con todo, bueno, con toda la historia de abuelas y el reconocimiento de abuelas y de madres, me parece que hay una plataforma muy interesante para ver cómo el Estado en Argentina va no es fácil, son procesos muy complejos, muy difíciles, pero el Estado va reconociendo cada vez más derechos. Me parece que este es un poco el camino, ¿no? Y poder utilizar y poder ver cómo las instituciones, incluidas las escuelas, podemos trabajar en fomentar esa idea de derecho humano, esa idea de sujeto de derecho, que en definitiva se trata de eso, poder lograr generar las condiciones institucionales dentro de la escuela para que cada quien pueda expresarse de acuerdo a quien es, ni más ni menos. Si quiero jugar con los juguetes de nena, si quiero jugar con los juguetes de nene, y si digo que me llamo tal, respetar mi identidad. Digo, ese es el camino, anclar siempre en los derechos, anclar en esta idea de sujeto de derecho, anclar en la perspectiva de derecho y en la mirada de género, porque la mirada de género es la que nos permite reconocer las jerarquías. Esto que decíamos antes, bueno, no estamos todos iguales. No estamos todos en los mismos lugares. Hay jerarquías que nos ubican y que van más allá de los deseos personales. Vuelvo con un ejemplo que suelo decir bastante. Yo puedo ser el varón más deconstruido, que es mentira, no lo soy, pero ponele. Pero hay cosas que yo no puedo modificar en esta deconstrucción personal, que es estos indicadores que yo les comentaba anteriormente de desigualdad. ¿Qué puedo hacer yo como sujeto individual frente a esta desigualdad salarial? Y poco y nada puedo hacer, pero sí puedo hacer en la medida en que pueda reconocer que esta deconstrucción, esta ampliación de mi mirada, esta ampliación de cómo me he construido desde mi género, se puede ampliar con otros, con otras y con otros. Y es ahí, me parece, que la experiencia educativa tiene un potencial enorme, porque nos permite entrar en contacto con otras personas distintas a mí, y desde un lugar donde yo no me tengo que cuidar. La diferencia en la escuela tendría que ser algo para celebrar, porque es en esa diferencia, en eso que yo no tengo, en eso que no podré ser nunca, que solamente lo tiene la otra persona, es donde aparece la riqueza, donde aparece lo nuevo. Lo nuevo aparece cuando dos personas diferentes nos encontramos. Entonces, la escuela debiera ser un lugar de celebración de diferencias.
porque es esa, y darle lugar a todas las expresiones de la diferencia. La orientación sexual y identidad de género son dos, pero las diferencias son infinitas: nacionalidad, color de piel, lugar de nacimiento, de residencia, etnia. Digamos, dar lugar a todas esas diferencias. Estamos aportando desde la escuela a esta idea más general y amplia y profunda de anclar las políticas públicas y el Estado de Derecho democrático en una mirada de derechos humanos con perspectiva de género que reconozca las diversidades. Y además, sumo, urgente, porque la escuela inicial y primaria es el primer contacto con el Estado que tiene el niño y la niña. Entonces, si nosotros como docentes y agentes del Estado no podemos celebrar esta diversidad y darles espacio desde la perspectiva de derechos a las infancias, y ya estamos empezando con el pie izquierdo, digamos. Bueno, no sé, no, está mal dicho con el pie izquierdo. Sí. Estamos empezando mal. Es una nueva deconstrucción. Sí, una nueva cosa para pensar. Sí, no, yo solamente agregar porque me quedé pensando en el comentario que decía Marcelo sobre la importancia de los derechos humanos en la escuela y que muchas veces nos quedamos como enganchados en las propuestas que llevamos al aula con la idea de la enseñanza de los derechos, ¿no? Como enseñar cuáles son los derechos, ¿no? Hacer ejercicios, actividades que hay que hacer y que está muy bueno hacer porque ayudan a entender este concepto. Pero también me quedaba pensando y un poco ahí robando un poquito las puertas de entrada de la ESI, que los derechos humanos ingresan por distintas vías a la escuela, ¿no? Y que es muy importante mirar a los derechos humanos en la vida institucional, en los vínculos entre pares, entre los diálogos que establecemos con las y los colegas docentes, ¿no? Los derechos humanos tienen que estar presentes en todos esos aspectos, en el vínculo con las familias, ¿sí? Tiene que estar esta idea de respeto por la diversidad, por las distintas formas de las distintas formas de configuraciones y formas de ser familia que tenemos en la actualidad, el respeto por la diversidad que decía Marce, que los chicos puedan jugar, elegir, nombrarse, participar, que su voz pueda ser escuchada, o sea, en la medida que los derechos se experimentan y se viven en la escuela, y ahí vinculado con lo que dice Irene, ¿no? En la medida que ese contacto con el Estado, con otros, con un grupo, los derechos pueden ser experimentados y vividos, también son aprendidos, ¿no? Son incorporados como parte de una cultura democrática que hace a las nuevas ciudadanías que siempre mencionamos, trabajamos como concepto desde la Dirección para la Educación en Derechos Humanos, Género y ESI, ¿no? Entonces ahí hay algo lindo para pensar y poder, no sé si es que hay que diferenciar, pero sí pensar que los derechos humanos sí tienen que ser experimentados y que los pibes y las pibas puedan experimentar ese ejercicio de derechos en la escuela es también algo importante a tener en cuenta, que se da en las escuelas, que se hace habitualmente, pero bueno, como prestarle atención, ¿no? Ponerle ahí un poquito más la mirada o el foco. Así que bueno, no sé, Moni, si estamos bien de tiempo, si hay preguntas de los colegas. Estamos cerrando ya, ¿sí? Igualmente ustedes, primero agradecerles a Marcelo, a Irene, a vos, Cristina, que a lo largo de cada uno de su exposición y de su conversación fueron retomando algunas de las consultas o preocupaciones que transmitían las maestras y los maestros. Igualmente, aquello que quedó pendiente seguramente lo vamos a retomar en cada una de las aulas y profundizar. Así que iríamos cerrando, ya estamos como en horario. Recordar, porque hay varias preguntas, desde lo más administrativo, organizativo, que el link con el cual hoy ustedes pudieron ver por el canal de YouTube va a quedar allí grabada toda esta videoconferencia, así que para las y los que no pudieron estar, la pueden volver a ver o retomar o ver en algún otro momento. Bueno, nuevamente agradecerles a Irene, a Marcelo y a Cristina, y bueno, apostar a que estos debates que empezamos a hacer en el entrecruzamiento y memoria y ESI se pueda seguir profundizando, nos podamos nutrir, ¿no?
y bueno, y que estas nuevas construcciones abran miradas a la ampliación de derechos que toda la ciudadanía se merece y que nos corresponde, digamos, ¿no? Garantizarlo también en ese sentido. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Gracias, gracias. saludos a todos y a todas. Saludos a todas y todas.